hablaremos de Napoleón y Esther Bergy. Un episodio no muy conocido en la historia de Napoleón. Como bien sabemos, Napoleón vivió en sus últimos años en una isla, la isla de Santa Elena, que estaba bajo el protectorado inglés. Lo tenían allí prisionero los ingleses. Y allí estaba acompañado por algunos niatos de una especie de séquito que le habían permitido conservar, ¿no? La mayoría de ellos traidores, pero bueno. Sí. Allí tuvo amores, acerca de algunos de los cuales ya hemos hablado. En aquella isla de Santa Elena, allí donde Judas perdió el poncho, ¿no? En medio del Atlántico, sí. Una porquería. Pasaban cosas extrañas. Los franceses, que compartían el destierro de Napoleón, se divertían con las esclavas de Jamestown, que era la capital de Santa Elena. Las mulatas, en las cuales recaía la elección de los compañeros de Napoleón, sentían una gran vanidad ante esa preferencia. Claro. Y algunas incluso no querían hablar más que en francés. Disfrutaban mucho los encuentros con los exiliados franceses, porque también era un modo de rebelarse ante el maltrato de sus patrones, de sus dueños, de sus amos, de sus opresores, digámoslo. En algún caso los marinos ingleses, no los maridos, los marinos, eran desdeñados por sus propias servidoras, no sé. Y estaban desde luego furiosos. Una noche, en una taberna del puerto, donde paraban marinos ingleses y franceses, una mulata hermosa y muy querida llamada Esther Bergy osó declarar que los súbditos de Napoleón eran los mejores amantes de la isla y que solo amaría a ellos. La idea de que aquella muchacha tan seductora concediera a los franceses algo que pertenecía por derecho a Inglaterra enojó más a los ingleses. Se levantaron con la intención manifiesta de hacerle olvidar, mediante un castigo ejemplar, el recuerdo de cualquier abrazo francés. Los marinos franceses saltaron en su defensa, se produjo un barullo, volaron botellas, vasos, taburetes. Hubo 3 muertos y 21 heridos en aquella bronca. Después de aquel escándalo, Esther Bergy pasó a servir a la señora de Montholon. Montholon era un niato bastante traidorazo, y la señora de Montholon era una dama del séquito de Bonaparte en la isla, ¿no? Y la mujer de Dick. Al poco tiempo, Esther reveló a sus amos que estaba embarazada. No, una vez sola. Señora, estoy embarazada, dijo la morocha. Esta noticia no tardó en causar una gran preocupación entre los desterrados, quiero decir, entre los franceses. Esther, que tenía costumbres muy ligeras, había estado en realidad en diversas camas de distinta importancia. Qué elegante. Se la consideraba la amante habitual de Marchand, el ayuda de cámara de Napoleón, pero no era imposible que hubiese intentado consolar al emperador también. Al menos esa era la opinión de los ingleses. Ellos decían que la señora de Montholon había contratado a Esther Bergy para ponerla cerca de Napoleón, mientras que Marchand hacía de tapadera. Es factible que Esther haya sido amada por muchos y que entre todos ellos figurara Napoleón. Pero aunque nadie tuviera certezas respecto de la paternidad de este niño, que estaba por nacer, era lógico que fuera otorgada al más importante de los supuestos amantes, solo por un deslizamiento del sentido común. El asunto fue que aquel embarazo puso muy nerviosos a todos los habitantes de la isla. Todos pensaban que Napoleón iba a tener otro bastardo. Y esos rumores llegaron hasta el propio Napoleón, y Napoleón se indignó. Preocupado por levantar su prestigio alicaído, Napoleón negó todo y ordenó que Esther fuera expulsada de su séquito. Los ayudantes de Napoleón le hicieron observar respetuosamente que ese despido causaría un muy mal efecto en la población y que los ingleses publicarían en los periódicos que el emperador caído echaba a las criadas a la calle después de haberles hecho un niño. Bueno, caramba. La verdad es que todos los hombres del séquito francés estaban enamorados de Esther. No querían que se fuera. Entre los enamorados figuraba Marchand y también el general Gourgaud, ayudante de campo de Napoleón.
Desesperado ante la posibilidad de una expulsión, Marchand se plantó ante Napoleón y le ofreció una solución. Propuso casarse él directamente con Esther. De este modo, los rumores de un embarazo gestado por Napoleón se esfumarían. Napoleón le dijo a Marchand que estaba loco, que no podía casarse con una chica tan generosa en amores. Napoleón le advirtió a Marchand que ningún hombre de aquella pequeña tropa francesa podría mirarlo luego a los ojos o afectar indiferencia. Marchand insistió, aseguró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el bien de su emperador, y Napoleón prometió pensarlo. A los pocos días llamó a Marchand y le negó su autorización. Le explicó que en los periódicos no dejarían de decir que había sido él el culpable de aquel embarazo y que había obligado a su ayuda de cámara a casarse con la sospechosa, ¿no?, según la costumbre de los grandes señores. Y le ordenó otra vez a Marchand que expulsara a Esther de su casa. Marchand se retiró muy apenado. Entonces apareció el ayuda de campo, Gourgaud, que se plantó ante Napoleón y le dijo: vea, me quiero casar con Esther por el bien del emperador. Bonaparte, indignado, sostuvo aquellos mismos argumentos que había expuesto ante Marchand. Y aquella misma noche, era octubre de 1816, Esther Bergy salió del séquito de Napoleón y de la servidumbre de la señora de Montholon y fue a vivir a una humilde casa en Jamestown, con la estricta prohibición de acercarse a la fortaleza donde se alojaba el emperador. Marchand, Gourgaud y 14 marinos del ejército francés la despidieron tristemente. En su casa de Jamestown, Esther tuvo su hijo y lo llamó Jaime. En 1821, después de la muerte de Napoleón, Esther emigró con su hijo a Londres y se casó con un relojero llamado Gordon. Jimmy se estableció más tarde en Estados Unidos, en Connecticut, y se dedicó al periodismo y a la política. Le decían el Napoleón Negro, le decían, porque era el vivo retrato del emperador. Las personas que no estaban en el secreto de su nacimiento, aun cuando lo vieran por primera vez, se quedaban asombradas por su parecido. Él, por su parte, se mostraba muy reservado a este respecto y solo hablaba de su ascendencia bajo el influjo de la bebida. Jimmy murió el 25 de mayo de 1886. Y esta es la historia que queríamos contar acerca de Esther Bergy y de lo que pasaba con los franceses en Santa Elena, y también de los celos nacionales que suelen existir, una forma más de tantas supersticiones xenófobas que existen por ahí, ¿no? Que se escribe que los franceses son mejores amantes que los ingleses son más valerosos que los belgas son mejores billaristas que los checos, y todo así, ¿no? Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Estaba pensando, sí, hay varias mucha conductas nobles, ¿no? En principio, para ir no tratando de descifrar nada ni de averiguar nada, pero sí como para echar un poco más de luz, no sería extraño que fuera su majestad el amante de Esther, puesto que la mujer de su vida fue otra mulata, Josefina Barnet. Así es. Le gustaban las morochas americanas, por lo menos, y esto es posible. Me parece muy interesante, ya demasiado lacanianamente para usted, que el tipo que prefería compartirla con todos se llamara Marchand. Si la chica era una obra de arte, es lógico que el señor la quisiera compartir con los muchachos. Pero pensaba también en esta especie de cosa curiosa que han establecido las naciones dominantes, y es que cuando establecen una clase dominante en cualquier lugar, si se trata de algo prestigioso, aunque sea un inútil, el responsable es el señor. Si es algo probioso, aunque sea el responsable, el único impune es el señor. Es un curioso lugar de preeminencia que ha establecido la dominación inglesa, sobre todo en la India, ¿no? Ser padre puede ser bueno o malo, según el caso, y en este caso ninguno de ellos supo si era bueno o malo. Digo también que había otra cosa en este juego, Alejandro, y es que nadie creía, y esto fue hasta 1821, y para muchos de nosotros, seguidores del emperador, hasta el día de hoy, que un tipo como Wellesley, un hombre tan mediocre como Wellington, hubiese derrotado al gran Napoleón Bonaparte, y que en esta historia, cada vez que se hacía, comentan, igual que el chiste aquel de lo sublime a lo ridículo, no hay más que un paso, el paso de Calais, que separa ingleses de franceses, cada vez que alguien arguía alguna superioridad francesa, le decían "Remember Waterloo", en buen flamenco.
Nosotros seguimos creyendo que una derrota no hace ciertamente a la grandeza de un hombre, pero también podemos ver aquí que los opresores, en este caso los británicos, lograban que una clase dominante, otra caída, la de los franceses, se aliase con las muchachas, porque los opresores se creen que casi todo aquello que dominan les pertenece en serio, y hay cosas que ni con la fuerza se obtienen, ni con el dinero se compran, y esas cosas siempre pasan por el lado de la pasión. Pero para cerrar esto, quiero sumar un dedicando más, además de Gourgaud, que algo bueno tenía, porque digo, en esa runfla de traidores supo ser la ayuda de campo de otros campos del emperador. Digo, estaba pensando en algo cuyo aniversario se produjo hace poco, ¿no? El retorno del general Perón a la Argentina, que fue precedido por un montón de diálogos entre el hombre que estaba exiliado y de algún modo derrotado por la historia y el general Lanusse. Y hay una serie de respuestas enormes, de las cuales una de las finales es, díganle a Lanusse que voy a volver cuando yo lo decida, y aquí se termina la conversación. Lo que quiero decir es que un líder, en cualquier situación en que esté, un hombre que ha tenido el amor de su pueblo y que ha conocido la victoria, sabe que está pulseando simplemente con la historia, y que entonces sus decisiones van a ir mucho más allá de lo que pase realmente en los hechos, y por eso a veces es necesario cuidar la imagen. Eso, claro, no lo saben simplemente los hombres poderosos, sino lo sabe un líder, un hombre, un varón, un hombre de honor, como Villefort. Con Villefort es el tango que vamos a escuchar en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Que los súbditos de Napoleón eran los mejores amantes de la isla y que solo amaría a ellos. La idea de que aquella muchacha tan seductora concediera a los franceses algo que pertenecía por derecho a Inglaterra enojó más a los ingleses. Se levantaron con la intención manifiesta de hacerle olvidar, mediante un castigo ejemplar, el recuerdo de cualquier abrazo por algunos niatos de una especie de séquito que le habían permitido conservar, ¿no? La mayoría de ellos traidores, pero bueno. Sí. Allí tuvo amores, acerca de algunos de los cuales ya hemos hablado. En aquella isla de Santa Elena, allí donde Judas perdió el poncho, ¿no? En medio del Atlántico, sí. Una porquería. Pasaban cosas extrañas. Los franceses que compartían el destierro de Napoleón. Hablaremos de Napoleón y Esther Bergy. Un episodio no muy conocido en la historia de Napoleón. Como bien sabemos, Napoleón vivió en sus últimos años en una isla, la isla de Santa Elena, que estaba bajo el protectorado inglés. Lo tenían allí prisionero los ingleses. Y allí estaba acompañado, se divertían con las esclavas de Jamestown, que era la capital de Santa Elena. Las mulatas, en las cuales recaía la elección de los compañeros de Napoleón, sentían una gran vanidad ante esa preferencia. Claro. Y algunas incluso no querían hablar más que en francés. Disfrutaban mucho los encuentros con los exiliados franceses, porque también era un modo de rebelarse ante el maltrato de sus patrones, de sus dueños, de sus amos, de sus opresores, digámoslo. En algún caso los marinos ingleses, no los maridos, los marinos, eran desdeñados por sus propias servidoras, no sé, y estaban desde luego furiosos. Una noche, en una taberna del puerto, donde paraban marinos ingleses y franceses, una mulata hermosa y muy querida llamada Esther Bergy osó declarar